Bueno, terminamos ya nuestro retiro. El retiro fue cierre a este paréntesis que hemos tenido en las últimas semanas, donde hemos enfocado en el propósito por el que estábamos aquí y buscábamos respuestas en cuanto a para qué existimos, y recordamos que existimos para expresar nuestro amor a Dios en adoración, igualmente para amarnos, amar a la familia de Dios, para tener comunión, para servir, para cumplir nuestra misión en el mundo. Todo esto fue parte de lo que estuvimos considerando en estos días. Y como decía, cerramos un paréntesis porque en estas semanas dejamos todo lo que estábamos haciendo para enfocarnos en estos propósitos. Pero si recordáis, aquellos que tenéis mejor memoria, estábamos hablando acerca de la bondad de Dios. Estábamos considerando el tema de cuáles son los beneficios de que Dios sea un Dios bueno y especialmente de que sea bueno con nosotros, de que nos trate no como merecemos, sino con misericordia y con su bondad. Y uno de estos beneficios que me gustaría que hoy pudiéramos considerar tiene que ver con renovar nuestras fuerzas. La alabanza... Alguien podría pensar que la hemos hecho consensuada entre Emma y yo, que yo le dije, bueno, voy a predicar de esto, y entonces ella buscó las canciones apropiadas, pero no ocurre así. Por alguna razón no llegamos a este nivel de compenetración y quizás sería lo idóneo, pero sí que es bonito observar cómo muchas veces Dios conduce las cosas para que coincidan en una misma temática, y hemos estado durante la alabanza recordando que Dios es un Dios que restaura, ¿verdad? Y ese tema del que quiero hablar, Él renueva mis fuerzas. Él renueva mis fuerzas, que es otra forma de decir que Él me restaura. Y de hecho, fijaos que el tema del que partimos, o el texto bíblico del que partimos, es el Salmo 23, en su tercer versículo, donde quise apuntar distintas versiones, distintas traducciones, porque cuando las comparamos nos enriquece la interpretación y vemos matices, ¿verdad?, que son distintas formas de decir lo mismo. Así, por ejemplo, en la Reina Valera del 60 dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y cuando llega el verso 3 dice que Él confortará mi alma. Una de las cosas que no me van a faltar, porque Él estará a mi favor, es que va a confortar mi alma. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, Él restaura mi alma, ese Dios que restaura. En la Biblia La Palabra dice, el Señor me reconforta. En la Nueva Traducción Viviente, Él renueva mis fuerzas, que es lo que da título al mensaje. En Dios habla hoy dice, me da nuevas fuerzas. Y en la Nueva Versión Internacional, me infunde nuevas fuerzas. Como veis, matices pequeños para decir lo mismo, pero al mismo tiempo suficientemente diferentes como para enriquecer nuestra interpretación. Confortará mi alma, dice la versión del 60. La verdad es que no estamos en una clase de teología, esto no es un curso de filosofía, no tenemos tiempo, este no es el lugar para disertar acerca del significado del alma. Y lo sorprendente es que quizás podemos pensar que es muy fácil definirlo, pero es un término muy controversial. No hay un consenso, no hay un acuerdo en cuanto a qué es el alma. Y de hecho depende de la concepción que tenga uno, el trasfondo cultural, el hecho de ser más influido por una cultura o por otra, por ejemplo por la cultura greco-helenística o la hebrea, va a diferenciarse completamente, no solo en cuanto a esto, sino a la esperanza futura. No obstante, como decía, esta no es una clase de filosofía, no vamos a ahondar en esta divergencia. Si a alguien le interesa, hay libros para estudiarlo, ¿verdad? Pero lo que sí quiero, de alguna forma, es que entendamos que la palabra alma, que viene del latín ánima, del hebreo nefes y del griego psique, de donde viene también el concepto de psicología, todas estas palabras pretenden resaltar la idea de aliento vital. Ese soplo de vida mediante el cual el barro vino a la existencia, no el barro cobró vida y el ser humano vino a la existencia, se refiere precisamente a este aliento vital. No obstante, nefes, este concepto griego, es mucho más que el principio vital. En general, esta palabra aplicada al ser humano desde la mentalidad hebrea designa también
al centro de la persona, donde radican los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Es decir, tu alma es la parte de ti que piensa, siente y elige o decide. Es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Y esto es lo que determina quién eres tú. El problema es que aunque el alma no es algo material que se pueda golpear, sí que resulta muy fácil herirla. Y todos tenemos experiencias en cuanto a ello. ¿Qué es lo que daña nuestra alma? Pues los juicios de otros acerca de cómo somos hacen que pensemos de nosotros mismos de maneras insanas. Hace poco hablaba con mi hija, Yael, que está en Australia. Sabéis que ella está trabajando en el ámbito de la educación física y el deporte de alta competición, y decía pues algunos problemas que había tenido con algunos entrenadores subordinados a ella, algunos auxiliares, ¿verdad? Y decía, ¿será que yo no sé trabajar en equipo? Ya me decía mi jefe aquí en Vigo, mi entrenador en Vigo, que tú es que no sabes trabajar en equipo. Bueno, esta idea, que yo discrepo completamente porque la he visto trabajar y es una persona que es muy respetuosa con las opiniones de los demás y que además las utiliza y que no es nada vanidosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso que alguien le dijo como un juicio de valor acerca de ella estaba condicionándola y haciéndole sentir que la culpa de que un entrenador no funcionara bien era suya, cuando por todo lo que contaba objetivamente el problema lo tenía la otra persona, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, efectivamente las cosas que dicen de nosotros otros, sus juicios, el hecho de que no valemos, que no servimos, que no llegaremos a nada, o el hecho de que somos torpes, o cosas por el estilo, nos afectan, nos condicionan cómo nos vemos y terminamos cargados de complejos y muchas veces negándonos o boicoteándonos a nosotros mismos. El rechazo, los fracasos, expectativas no satisfechas llegan a agotarnos emocionalmente. Nuestra débil voluntad, por no hablar de una fuerza de voluntad, nuestra débil voluntad hace que no haga lo que es correcto y que yo quiero hacer, sino al contrario, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 7 de Romanos, pero yo creo que es la experiencia de todos nosotros, o al menos de la mayoría, y ello hace que me sienta culpable, miserable y derrotado. Por todo ello, con frecuencia nos golpea el desaliento, la depresión y la desesperación. Como veis, hay muchas cosas que dañan el alma, pero lo importante no es si vas a ser herido o no, que lo vas a ser, puedes contar con ello. Lo verdaderamente importante es cómo respondes tú a estas circunstancias. Cómo respondes a las ofensas, a los juicios que otros lanzan sobre ti, a los fracasos, porque esto es lo que va a determinar que vivas amargado o que crezcas y te desarrolles espiritual, emocional y físicamente. Y hoy me gustaría que nos pudiéramos concentrar en tres maneras en las que solemos responder a estos ataques o a estas agresiones, y que por una parte son posiblemente las tres maneras más comunes de responder, pero por otra parte son maneras infructuosas, son maneras que no funcionan, que no arreglan nada y que al contrario aún dañan más nuestra alma. Y luego me gustaría ver cómo Dios trabaja para restaurar nuestra alma, cómo nos da nuevas fuerzas. Si recordáis la palabra alma, que viene del latín anima, y a veces decimos ten ánimo, lo que estamos diciendo es ten fuerza, pues cuando Dios restaura mi ánima, lo que hace es darme nuevas fuerzas, infundirme nuevas fuerzas para afrontar lo que tenga que venir. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, y me gusta la traducción que dice, a todo le puedo hacer frente. Porque Cristo me da las fuerzas, porque Él me infunde aliento, porque Él restaura mi alma. Y la primera manera en la que respondemos inadecuadamente y que al final termina dañando nuestra alma es con el resentimiento sin tratar. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. Es decir, resiente, vuelve a sentir, de ahí viene el término resentimiento. Y ese sentimiento, el problema es que no viene solo, viene acompañado de rencor y hostilidad hacia la persona que ha causado el daño. Y además el resentimiento busca la venganza,
Considera que la persona que te ha ofendido o que te ha causado algún daño, tarde o temprano, va a tener que pagar por lo que te hizo. Y además deseas devolver la acción, hacer una acción semejante a la que has recibido. Cuando el resentido no está dispuesto a olvidar, queda esclavizado a su pasado y no logra liberarse de esa carga que es el resentimiento. Y eso es lo que daña tu alma. En este caso uno puede llegar a obsesionarse de tal forma que el resentimiento lo acompaña a lo largo de toda su vida. No os voy a volver a contar, pero yo he tenido experiencias de ver a personas ya por lo menos superando los 60 y muchos años, posiblemente ya en la década de los 70, donde no podía tratarse con un hermano, le negó la entrada en su casa estando yo presente, porque cuando eran adolescentes, de jóvenes en el coro, él le había llamado payasa. Desde que eran adolescentes en el coro de la iglesia, no había sido capaz de olvidar aquella ofensa. Y eso le acompañó toda su vida, de modo que 60 años más tarde, aún estaba dolorida y resentida por aquello que había vivido, hasta el punto de negarle la entrada en su casa a un hermano en la fe. Dice la Biblia que la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Es alguien que no entiende, alguien que no tiene conocimiento, el que guarda resentimiento. Porque si fueras mínimamente consciente, si tuvieras un mínimo de inteligencia emocional, echarías fuera el resentimiento porque es algo que te hace daño realmente. Dice en el libro de Job, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Perdonad, me he saltado. Ahí está, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Cuando te aferras al resentimiento, no le haces daño a la otra persona, solo te lastimas tú. Es como esos niños caprichosos, mimados, que no soportan la frustración de no conseguir lo que quieren, y cuando los padres no les compran lo que quieren, entonces dejan de respirar. Lo habéis visto alguna vez, ¿verdad? En alguna película. Entonces dejan de respirar hasta ponerse morados. Pero es lo mismo que cuando uno toma veneno para pretender castigar al otro. Pero no entiendes que eso no le daña al otro, que el otro sigue con su vida, a lo mejor ni siquiera sabe que te ha hecho daño, está yendo al cine, a donde sea, a divertirse, mientras tú te consumes en la amargura por dentro, comiéndote el veneno pensando que lo vas a castigar. Al contrario, solo te hace daño a ti, y así ese resentimiento solo te daña a ti. Martin Luther King decía que la amargura es estar ciego. Y efectivamente, cuando el resentimiento se instala en tu alma, no solo te amarga la vida y hace que se la amargues a los demás, también te convierte en una persona rencorosa, desagradable e incapaz de ver las cosas buenas que hay a tu alrededor. Te hace ciego ante la bondad de Dios. Eres incapaz de ver lo que Dios está haciendo para bendecirte, para ayudarte, cómo Él está conduciendo las cosas para que eso pueda resultar en una bendición para tu vida. Pero tú no lo vas a poder ver porque la amargura te ciega. Y lo peor es que el dolor no cesa. Tu alma nunca será restaurada si no aprendes a perdonar y olvidar y dejarlo ir. La segunda cosa que daña tu alma es la culpa sin confesar. El resentimiento y la culpa son posiblemente las dos cosas que más daño hacen al alma. El resentimiento tiene que ver con lo que otros me hacen a mí de malo y la culpa con lo que yo le hago a otros, ¿verdad? Porque efectivamente somos dañados, pero también nosotros hacemos daño a los demás. Y nada te roba la felicidad más rápidamente que ir cargando con la culpa por la vida. El no confesar los pecados es como ir cargando con una bolsa de basura. Dice el salmista, mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Yo no sé si puedes identificarte con esto. Pero ¿qué podemos hacer con la culpa? Bueno, primeramente, dejadme que os diga qué es lo que solemos hacer que no funciona, que no sirve, que no arregla nada, pero es lo que hacemos generalmente. Y después, más adelante, veremos lo que hace Dios con la culpa, ¿verdad? Pero una de las cosas que solemos hacer es negar la culpa.
La negación no hace como que por arte de magia desaparezca la culpa. Es lo mismo que ocurre con el avestruz. El hecho de que cuando se sienta amenazada entierre la cabeza no hace que desaparezca la amenaza, ¿verdad? No es que ojos que no ven, corazón que no siente, o el hecho de que como no lo veo, no existe. No, sí existe, está ahí y te va a hacer daño. Y como tú te pongas en la postura del avestruz, te va a morder donde no quieres que te muerda. Y en ese sentido, ¿sabéis cuál es el problema de intentar enterrar el pasado? Es que vuelve a la vida y vuelve en los momentos menos oportunos. Y cosas que han ocurrido hace 10 o 20 años, de repente vuelven a ti y vuelves a estar frente a ese problema, volviendo a resentir todo aquello que sentiste, pesar, dolor, tristeza, etcétera, etcétera, sin haberlo resuelto. Y generalmente el tiempo no mitiga el problema, lo que hace es permitir que crezca, le da tiempo para desarrollarse y cuando vuelve suele ser mucho más grande. Una segunda cosa que hacemos es minimizarla, restarle importancia, decir, bueno, solo fue un pecadito, tampoco es tan importante, no ha sido tan grave, pero si es tan pequeño, ¿por qué aún lo recuerdas? ¿Por qué no has conseguido olvidarlo? Si no eres capaz de olvidarlo, es que no era tan insignificante. Otra forma de combatir la culpa es racionalizarla. Intentar convencerte de que algo no es tan malo, justificándolo con el comportamiento de otros. Diciendo, bueno, es que los hay peores que yo, en comparación con los demás, yo no soy tan malo, yo soy humano, como todos, ¿verdad? Y mirad, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que no es verdad que todo el mundo lo haga. No todo el mundo hace el mal. Es verdad que hay mucha gente que hace cosas malas y es verdad que a lo mejor comparándote con otros siempre encontrarás gente peor, pero eso no exime tu culpa, eso no soluciona el hecho de que lo que tú has hecho estaba mal y que hay algo que te acusa. Vemos muchas veces entre los políticos esta actitud cuando son denunciados de corrupción o cualquier otra situación, su defensa es un ataque y tú más, ¿no lo habéis escuchado, no lo habéis visto? Pero ¿y tú más a ti de qué te sirve? ¿Qué quiere decir? ¿Que porque has robado menos o te has corrompido menos o has mentido menos o has incumplido menos promesas eres mejor? No. ¿Y qué ocurre con lo que tú has hecho? Con aquello en lo que se te ha cogido, de eso tienes que dar cuentas. De eso tienes que reconocer tu culpa. Siempre que yo racionalizo mi culpa, estoy tratando de convencer a mi cabeza de que algo está bien cuando yo sé en mi corazón que no es así, que no está bien, que eso está mal, y eso no funciona. Y no funciona porque tenemos una conciencia dentro de nosotros que nos sigue culpando. Dice la Biblia que Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y la conciencia no la vamos a burlar. Otra de las cosas que hacemos y que no funciona es, culpar a otros. Culpar a otros. Cuando yo era jovencito, no recuerdo la edad que tenía, posiblemente estaba en mi adolescencia, hay una cantante que se hizo famosa por una sola canción. Yo es que no conozco otra canción de esta cantante, Janet, y cantaba, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y qué bien quedaba aquello, ¿verdad? La culpa la tiene todo el mundo que me ha hecho así. Y tantas veces tenemos este tipo de argumentos. Yo no voy a la iglesia porque allí todos son unos hipócritas. Me siento mal espiritualmente porque el grupo de alabanza no es espiritual, desafina, lo hace mal, o los mensajes son aburridos, o resulta que no hay vida en la iglesia, no aprobé porque el profesor me tiene manía, o porque mis padres no se preocupan de mí, no me obligaron a estudiar, o porque mis amigos me distraían con los juegos de la consola, o las cosas por el estilo, ¿verdad? Llegué tarde al trabajo porque te hice caso y me fui contigo al cine. Al final la culpa es tuya, ¿lo ves? Todo el mundo tiene la culpa. Queremos quitar el enfoque de nosotros mismos y al final nada es culpa mía, pero esto tampoco funciona. La culpa puede enfermarte, causarte depresión e incluso hacerte fracasar en lo que te propongas, porque muchas veces de una manera inconsciente estamos castigándonos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros sabemos que alguien tiene que pagar por las cosas que hemos hecho malas, así que nos impedimos ser felices, porque creemos que no nos lo merecemos. Y la tercera cosa que daña nuestra alma es el duelo sin procesar. Casi todo el mundo lo ha sufrido alguna vez, o conoce a alguien que lo ha pasado
o lo está pasando en estos momentos. El duelo es una respuesta emocional adaptativa y normal ante una pérdida. Cuando perdemos algo, viene un proceso de adaptación a esa nueva situación, y eso es lo que conocemos como el duelo. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una mascota, puede ser la pérdida de un trabajo, de una posición social, la pérdida de un bien material, a veces el tener que cambiar de casa o cambiar de ciudad, renunciar a mis amigos, cualquier cosa es una pérdida, ¿verdad? Supongo que habéis visto estos días en la televisión un anuncio donde una madre recibe un nuevo trabajo, lo que le obliga a trasladar su residencia, y se encuentra con sus 2 hijas adolescentes que no soportan la idea de dejar su casa y entiendo que su entorno. El anuncio dice así, a ver si lo podemos escuchar. Hey, ¿podemos activar esto desde ahí? Parece que aquí no nos deja. Bueno, la idea era esta, ¿no? Las 2 hijas, una sentía que la situación le sobrepasaba porque no quería dejar la casa, la otra estaba in love en esta casa. El armario tenía que ser el que tenía, ella quería encerrarse allí para no moverse. Y esto es una situación donde luego tendrán que procesar el duelo, sin duda alguna, porque la pérdida ocasiona sufrimiento a quien la padece, y el duelo aparece como ese proceso mediante el cual la persona comienza a aceptar y comprender que debe de continuar con su vida, que no se puede quedar atascado en esa situación. Ahora, pues una nueva casa, una nueva situación, una nueva vida, y uno tiene que continuar. Ahora, vais a tener duelo porque vais a tener pérdidas, y esto no es algo que podáis elegir, va a ser sí o sí. Y es así porque no hay crecimiento sin pérdida. Os dais cuenta de que si todo fuera lo mismo, nunca crecemos. Crecer significa avanzar, pero avanzar quiere decir dejar algo atrás. Así que crecer implica pérdida, y la pérdida, implica cambio, y el cambio implica pérdida. Algo tienes que dejar atrás. Tú no llegas a convertirte en adolescente hasta que renuncias a la infancia. Y para ser adulto tienes que dejar atrás tu adolescencia. Y así podríamos verlo. Para llegar a ser un hombre casado, renuncias a la soltería. Hay algo a lo que le dices a Dios para dar la bienvenida a una nueva situación. Y no hay pérdida sin dolor, y no hay dolor sin duelo. Así que hay que aprender a tratar con el duelo, porque el duelo no es malo en sí mismo. Lo que es malo es el duelo sin procesar, cuando quedamos atascados en algún momento del duelo. El duelo habréis escuchado hablar que tiene unas fases por las que siempre hay que pasar. Y ese es el proceso que debemos de darle a esta situación. En este proceso se tienen que reajustar las emociones, reestructurar los pensamientos y adaptar las conductas que se vieron alteradas, desajustadas por la pérdida. Quizás podáis identificaros con el salmista. Él ante una pérdida también expresaba: ten misericordia de mí, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. La buena noticia es que Dios quiere restaurar nuestra alma, Él quiere renovar nuestras fuerzas. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo nos restaura? ¿Cómo nos sana de las heridas causadas por el resentimiento, por la culpa o por un duelo sin procesar? Todos podemos padecer estas cosas que nos dañan, y la forma en la que pensamos, sentimos y las decisiones que tomamos muchas veces se ven alteradas. La cuestión es cómo Jesús, mi buen pastor, me ayuda con el resentimiento, la culpa y el duelo. Y lo hace de 3 maneras. Primeramente, Jesús transforma mi herida en bendición. No todo lo que ocurre es bueno, lo sabemos sobradamente. Hay muchas cosas que te ocurren que son malas, que te hacen daño, que a veces no puedes evitar el volver a sentirlas, sobre todo en una primera etapa, y tener un resentimiento. Lo malo es hacer conserva de eso, ¿verdad? Y mantenerlo en el tiempo. Pero aún así Dios puede darle la vuelta a eso malo que te han hecho, a eso malo que te ha ocurrido, y hacer que termine siendo bueno. Y eso es posible gracias a la bondad de Dios. Dice el apóstol Pablo que sabemos
que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Sabemos que hay muchas cosas malas que ocurren, malas decisiones que tomas, cosas malas que hacen otros que te hieren, además de accidentes, enfermedades, etc. Pero Dios es un Dios especializado en tomar lo malo y hacer con ello algo bueno en tu vida. Él cambia nuestras heridas en bendiciones. Y Romanos 8:28, este texto es una promesa preciosa, fantástica. Pero es en el siguiente verso, en el verso 29, donde encontramos la explicación de por qué Dios utiliza esto y cuál es su propósito. Y ahí nos dice que su propósito es edificar tu carácter. Él usa los problemas, las crisis, tus heridas, para formar en ti un carácter semejante al de Jesús. Y esto lo hemos estado estudiando durante estos 40 días con propósito. Leemos en el verso 29 que Dios ya sabía desde el inicio cuál era su propósito. Él planeó de antemano que todos nosotros en la familia de Dios llegásemos a ser como Jesús, su Hijo. Ahora, el Hijo de Dios es el primogénito de la humanidad restaurada. En Jesús vemos la imagen original de nuestras vidas y Él es el mayor de muchos hermanos y hermanas en la familia eterna de Dios. Cuando estás atravesando por tiempos difíciles, no debes de preocuparte o no tienes necesidad de preguntarte por qué te está pasando esto, porque ya tienes la respuesta. Está aquí para que llegues a ser como Jesús. La pregunta que debes de hacerte es, ¿qué quiere enseñarme Jesús? ¿Qué quiere enseñarme Dios? ¿Qué parte de mi carácter quiere que cambie o que desarrolle? Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, mira a Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora bien, la imagen perfecta de Jesús la encontramos expresada en lo que conocemos como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y ahí encontramos que Jesús es todo esto, que lo ejemplifica, que define su vida. Y nos habla acerca de que Dios quiere que seamos así. Porque Dios quiere que ames, que seas feliz, que tengas verdadera paz. Y todo este conjunto de 9 cualidades nos muestran la imagen perfecta de Jesús. Al levantarte deberías de preguntarte, ¿qué es lo que hoy me va a enseñar Dios en cuanto a estas cualidades? ¿En qué área va a querer que me desarrolle? Quizás en el amor, quizás en la paz o en la paciencia, o en la bondad hacia otros, en la benignidad, o a lo mejor en la templanza, en el dominio propio. Porque Dios está trabajando con tu carácter para que sea como el de Jesús, para que pueda reflejar el fruto de su Espíritu viviendo en ti. Y a menudo la forma en la que Él te enseña estas cualidades es colocándote en una situación completamente opuesta. Si recordáis, en un momento determinado Jesús habla del amor y le señala a sus discípulos, pero mirad, entended, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Amar a los que te aman, eso no es amor, eso es correspondencia. Eso tiene que ver con gratitud, eso tiene que ver con otras cualidades. Pero el amor que Dios ha expresado por ti y por mí, ese amor que en la Biblia se define como ágape y que los griegos diferenciaban también de cualquier otro tipo de sentimiento, se puede definir como una benevolencia invencible. No es el amor hacia los amigos, no es el amor hacia aquellos que te aman. Es el amor por tus enemigos, por aquellos que buscan tu mal, por aquellos que están de espaldas a ti, que te ignoran, que te desprecian. Ese es el amor que Dios tuvo por ti. Cuando tú vivías como si Él no existiera, de espaldas a Él, no haciéndole caso, haciendo oídos sordos a su palabra, viviendo como enemigo suyo, haciendo aquello que le ofendía, así aún Dios te amó. ¿Y sabes que te amó? Porque en esa situación Dios decidió dar la vida de su Hijo por ti. Y en esto demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no ya convertidos, no cuando ya habíamos tomado la decisión de ser parte de su familia, sino aún siendo pecadores, Cristo murió. Y os digo una cosa, Cristo murió por aquellos que le iban a aceptar, igual que por aquellos que le van a rechazar. Él murió por todos. Murió, incluso dio su vida, entregó su sangre por gente que se va a morir blasfemándole,
renunciando a los beneficios de la cruz, no queriendo saber nada de Él. Pero Él decidió amarlos igual. Y amarlos no de cualquier manera, sino hasta el punto de entregar su vida. ¿Se puede amar más? ¿Se puede amar más? Entiendo que no, ¿verdad? Por eso Jesús habla acerca de mirar. No se trata de estar en un entorno de comodidad, tu entorno de seguridad, donde sabes que la gente que te rodea te ama y que tú respondas con amor a aquellos que te aman. No, cuando Dios quiere que aprendas a amar, te va a rodear de gente difícil de amar, de gente antipática, de gente que te hace mal, que te hace daño, de gente tóxica. Y ante esa situación Él te va a pedir que respondas con amor, como Él trató contigo. Cuando Él quiere que aprendas a tener gozo, seguramente te pase a través de momentos de duelo, de pérdida. Y es fácil estar en paz cuando todo va bien, pero Dios te va a enseñar la verdadera paz cuando tu vida se ponga patas arriba, cuando estés en medio del caos, cuando hay una tormenta frente a ti. Y ahí vas a experimentar y conocer lo que es la verdadera paz. José, el hijo de Jacob, tenía muchas razones para tener resentimiento, ¿verdad? Porque sus propios hermanos lo rechazaban, le odiaban, lo golpearon, iban a matarlo, finalmente lo vendieron como esclavo. ¿Se puede hacer más daño a alguien? Le dijeron a su padre que había sido devorado por las fieras. La gente que lo compró lo vendió como esclavo en Egipto y allí él empezó a servir en una casa donde la mujer de su amo quiso seducirlo y como él era íntegro no quiso ceder a la seducción y entonces la mujer despechada lo denunció de haber querido abusar de ella y terminó en la cárcel injustamente. Y estando allí en la cárcel, fijaos, durante los primeros 40 años de su vida nada le salió bien. Alguno a lo mejor se puede identificar con él en esto, ¿verdad? Y resulta que ahí precisamente es donde Dios lo quería tener. Y finalmente se va a convertir en la segunda persona más poderosa e influyente de la nación, más poderosa e influyente de su tiempo. Y va a ser la causa por la que miles de personas van a salvar su vida. Cuando al pasar los años, hacia el final, se reencuentra con sus hermanos, Él les dice estas conocidas palabras. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Dios puede sacar cosas buenas aún de las cosas malas. Y cuando aprendas eso, vas a poder ver tus heridas desde otra perspectiva y podrás renunciar a guardar resentimiento y perdonar a aquellos que te han ofendido y pasar página. Y entonces podrás ver cómo Dios restaura tu alma, cómo Él renueva tus fuerzas. Lo segundo que hace Jesús es hacer suyos mis pecados. Cuando nosotros somos los que ofendemos y hacemos daño, los que pecamos y sentimos culpa, Jesús dice, yo tomaré tus pecados. Yo fui a la cruz para que tú no tengas que pagar por ellos. Solo entrégamelos. Y la manera de entregárselos es por medio de la confesión. La culpa en sí misma tampoco es mala. Debes de sentirte culpable, pero 5 segundos. El tiempo necesario y suficiente para reconocer que has hecho mal y pedirle perdón a Dios, confesárselo y pedirle perdón. ¿Sabéis que la palabra confesión viene del griego, de una palabra compuesta, homologeo? Homo, que quiere decir lo mismo, y logeo, que viene de logos, palabra, que quiere decir hablar. Por tanto, confesar es decir lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Lo mismo que Dios. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios en que lo que Él dice que está mal, está mal. Lo he hecho mal, he hecho lo contrario de tu voluntad. Y no voy a negarlo, no voy a minimizarlo, no voy a racionalizarlo, no voy a culpar a otros, lo reconozco. Hice mal, perdóname. Esto es la confesión. Y dice Juan en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Mirad, 700 años antes de que Jesús naciera y de que diera su vida en la cruz por nuestros pecados, Dios ya le había dicho a un hombre, a un profeta, Isaías, que Él iba a enviar al Salvador del mundo, al Mesías, que nos iba a salvar de nuestros pecados.
700 años antes, Isaías escribe estas palabras que vamos a leer ahora. Y además tenemos constancia de que esto fue escrito mucho antes de que Jesús naciera, porque el rollo de Isaías, el libro de Isaías, fue encontrado en las cuevas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, y datadas por el carbono 14 alrededor de 5 siglos antes de Cristo. 4 o 5 siglos antes. Así que, aún sin remontarnos a los 700 años en los que vivió Isaías, sí sabemos que hay un documento con estas palabras que corresponde al libro de Isaías que está en nuestras Biblias, que es mucho más antiguo de que Jesús naciera, describiendo lo que iba a acontecer. Y dice en el capítulo 53, refiriéndose al Mesías, a Jesús, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y esa es la verdad más fundamental de la Biblia. Porque si esto no fuera verdad, podemos recoger y marchar para casa, porque no tendríamos absolutamente nada si Jesús no hubiera venido a pagar por nuestros pecados. Pero la verdad más básica es que Jesús sí lo hizo. Y que todas las cosas malas que hagas en tu vida, las que has hecho en el pasado, las que puedes hacer mañana o dentro de un mes o dentro de 10 años, Jesús ya pagó por eso. Solo tienes que aceptar la gracia y la bondad de Dios. Y eso es la bondad de Dios precisamente. En una ocasión un hombre se acercó a un pastor y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y el pastor le respondió, ya es demasiado tarde. Y él le dijo, no hombre, pero algo podré hacer. Dijo, no, ya está todo hecho. Hace 2000 años Jesús lo hizo. Y es exactamente así. Esta es la realidad y lo que hace diferente al cristianismo de las demás religiones. Todas las religiones tienen una lista de cosas que debes de hacer para llegar al cielo. Se llame como se llame, ¿verdad? Pero el cristianismo lo que dice es, consumado es. Son las palabras que pronunció Jesús en la cruz. Y no estaba diciendo que Él estaba quemado, no estaba diciendo que Él estaba acabado, porque 3 días después resucitó y hoy está vivo. No se acabó su historia entonces. Lo que estaba diciendo es, acabé la obra que tú me diste para hacer. He acabado el propósito, el plan por el que tú me has enviado a la tierra. Lo que era necesario para que los hombres se pudieran reconciliar contigo y para ello que fueran perdonados de sus pecados, está consumado, está terminado. Lo he hecho todo lo que era necesario. Ahora, lo único que necesitas es humildad para darte cuenta de que tú no podrás llegar al cielo por tus propios méritos, por tu propia cuenta y aceptar el regalo de Dios. El único pecado que te separa del cielo es ese orgullo que te impide aceptar el regalo de Dios. Pero cuando vienes a Cristo y entregas tu vida, no necesitas rogar, ni regatear, ni sobornar, ni mendigar, solo creer, aceptar el regalo de lo que Jesús hizo por ti. Por eso es que se llaman buenas noticias, Evangelio. Sigue diciendo Isaías en los versos siguientes que Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Fue enterrado como un criminal. Fijaos, 700 años antes. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Fijaos, al final no fue cosa de los romanos que fuera crucificado. No fue cosa de los judíos, sino que era parte del plan de Dios para salvarnos a nosotros. Continúa diciendo que, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó tus pecados y te perdonó. Y la Biblia dice que
Dios los echa a lo más profundo del mar y que no vuelve a tener de ellos memoria. Ahora déjame preguntarte, ¿por qué tú quieres recordar algo que Dios ya olvidó por completo? Cuando sigues sintiéndote mal por algo que ya confesaste a Dios y que Dios ya te ha perdonado y que Jesús murió en la cruz por eso, estás diciendo, yo no le creo a Dios. Yo no creo que realmente me haya perdonado. Y eso es incredulidad. Eso sí que es grave. Jesús te perdona completa, gratuitamente e instantáneamente. Y cuando Jesús dice que perdona todos tus pecados, ¿cuál no está incluido? Ninguno, ¿verdad? Cuando experimento una pérdida, Jesús me acompaña en mi duelo y sana mi corazón. Jesús entiende perfectamente nuestro dolor porque Él experimentó todo lo que nosotros podamos experimentar. El rechazo, la traición, la burla, la indiferencia, el odio, todo, cualquier cosa que tú hayas experimentado, Él ya pasó por eso. Por eso es que puede compadecerse de nosotros. Al principio de este capítulo que leíamos de Isaías, dice acerca de Él que fue despreciado y rechazado. Si tú alguna vez has sido rechazado, sabes lo que eso duele, ¿verdad? Jesús lo sabe. No hay ningún dolor que no haya experimentado, que no pueda entender. Dice que es un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y el salmista nos da una palabra de esperanza cuando dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Yo no sé lo que pasa en cada uno de vuestros corazones. Sí sé que algunos tenéis el corazón roto y de verdad que lo siento. Pero Jesús no solo lo siente, no solo entiende tu dolor, sino también quiere acompañarte en este proceso y sanarte. ¿Qué es lo que haces cuando tú tienes el corazón herido, cuando el pesar te agobia? ¿Haces una gigantesca fiesta de autoconmiseración? Empiezas a decir, ay, pobrecito de mí, nadie me comprende, nadie me quiere, a nadie le importo, o cosas por el estilo. ¿Qué haces con tu dolor? ¿Te aíslas en un cascarón, te escondes en una cueva y dices, nunca más dejaré que nadie me haga daño? Mira, nada de esto funciona. Lo que la Biblia nos invita a hacer es a llevárselo a Jesús, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él lo entiende perfectamente. Ahora bien, hemos visto cómo el resentimiento, la culpa y el duelo dañan nuestra alma. Y hemos visto que Jesús transforma mis heridas en bendición, que hace suyo mi pecado y que me acompaña en mi duelo y sana mi corazón. Pero lo que quiero deciros, y con esto quiero terminar, es que nada de esto que hemos dicho sirve para nada, nada de esto va a ocurrir a menos que tú hagas algo. Y me gustaría que pudiéramos tener presente cuál va a ser mi respuesta a lo que Jesús ya hizo por mí. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos que nos está dando ahí una gran promesa de que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, pero al mismo tiempo nos está diciendo que Jesús, porque Dios amó a todo el mundo, dio su vida para todos, por todos, pero que solo va a ser efectivo su sacrificio, solo van a tener vida eterna y no van a perecer aquellos que respondan con fe, ¿verdad? ¿Lo entendemos así? Solo aquellos que creen en Él no perecerán y tendrán vida eterna. Hay otros que porque no quieren creer, porque se obstinan en negar el beneficio de la cruz o lo que Jesús hizo por ellos, se van a condenar eternamente. Pero por ellos también murió Jesús. Y a pesar de que por ellos murió y que les ofrece el perdón de sus pecados y la vida eterna, porque ellos no responden adecuadamente, se condenan. Y en ese sentido, quiero deciros que hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer
para que realmente experimentemos las bendiciones que Dios dice en su palabra que quiere traer a nuestras vidas, en medio de todas estas situaciones de resentimiento, de culpa, de duelo. Y lo primero que tenemos que hacer es liberar a mis ofensores y enfocarme en el futuro. No sigas permitiendo que aquellos que te han hecho daño en el pasado continúen ahora controlando tus emociones y tus decisiones, porque tu alma no puede ser restaurada mientras no te deshagas del resentimiento. Necesitas liberarte, y ello es soltar esa bolsa de basura que llevas arrastrando. Dice el apóstol Pablo: nunca toméis venganza, dejad que se encargue Dios, pues dice: yo les pagaré lo que se merecen. Mira, te han hecho daño, pero no busques tú esa justicia tuya. Deja que se ocupe Dios, libérate tú de esa carga, porque tú no vas a saber ser justo. No vas a saber cuál es la motivación que ha llevado a estas personas a actuar como lo hicieron, cuáles son las eximentes o cuáles son aquellas circunstancias que pudieran justificar su comportamiento. Tú solo vas a ver la apariencia y seguramente cometerás una injusticia igual o mayor que la que ellos cometieron. Así que libérate por una cuestión de salud, por una cuestión de higiene personal, para no andar viviendo en medio de basura, para no estar en un lugar maloliente. Libérate de todo aquello que es tóxico en tu vida, del resentimiento que solo te daña. No necesitas que te vengan a pedir perdón, no necesitas que reconozcan que te han hecho daño. Independientemente, que arreglen cuentas con Dios. Dios ya les dará lo que ellos merecen. Ahora tú libérate de resentimiento para poder disfrutar de la vida, para no quedarte en el pasado por el resto de tu vida. Lo segundo que tienes que hacer es confiar en el buen pastor para el perdón de tus pecados. Empieza a actuar como si Él ya te hubiera perdonado, porque ya lo hizo. Dice Pablo a los romanos: todos hemos pecado, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ya ha ocurrido, no seas incrédulo, no hagas a Dios mentiroso con tu incredulidad. Si Él dice que te perdona es porque te ha perdonado, Dios no miente. Créetelo y vive en consecuencia. Dice en Efesios: libraos de toda amargura, perdonaos unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a vosotros por medio de Cristo. Esta es la actitud que debes de tener. Por una parte, reconocer que aquellos que te han hecho daño merecen tu perdón, porque tú también has sido perdonado de forma gratuita e injustificada, así como que cuando tú eres el culpable debes aceptar el perdón que te ha sido dado por medio de Cristo. Y lo último es que debo de unirme a Jesús para llevar mis cargas. El propósito de Dios para tu vida nunca ha sido que vayas por la vida con tu resentimiento, con tu amargura, con tus problemas, con todas las presiones, con el estrés, con todas las situaciones que vives por tu propia cuenta, que vayas solo por la vida. No te creó como alguien aislado. Jesús quiere que vivas con Él, que te unas a Él, que lo hagas partícipe de tu vida. Nos invita a compartir su yugo. Leemos en Mateo: luego dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y lleváis cargas pesadas, y yo os daré descanso. Poneos mi yugo, dejadme enseñaros, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontraréis descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que os doy es liviana. Conocemos lo que es un yugo, ¿verdad? No tengo la imagen, pero el yugo es algo que se pone en la cabeza del ganado de dos bueyes o dos animales para unir sus fuerzas. Y uno puede pensar: ¿pero cómo? Aún encima de todo lo que estoy cargando, aún encima estás hablando de ponerme más peso, de cargar con un yugo. Pero entonces es que no estás entendiendo lo que es un yugo ni cómo funciona el yugo. Jesús no pone más peso sobre ti. Lo que te está diciendo es que te coloques bajo su yugo, porque de esta forma comparte tu carga. Si vas por tu cuenta y vas tirando de la carreta, todo el peso va a recaer sobre ti y va a depender el 100% de tu energía. Todo lo vas a pagar en energía, en desgaste, y vas a tener que pagar el 100% de esa factura. Pero cuando te colocas bajo el yugo del Señor, la mitad del peso la lleva Él, cuando no el 100%. Porque
Sabéis lo que ocurre cuando compartís carga con alguien mucho más fuerte, ¿verdad? Generalmente uno es el que tira y el otro acompaña. Y en ese sentido nuestra situación muchas veces es esta. Caminamos a su lado, pero Él es el que soporta el peso sobre sus espaldas. Él nos dice precisamente esto: uníos a mi yugo, yo os ayudaré a llevar vuestro peso, y entonces se reducirá a la mitad. Cuando formas un equipo con Jesús, Él te ayuda con tu carga, y eso es lo que Él dice que quiere hacer en tu vida. Y me gustaría invitaros a que podamos estar en un momento de reflexión y que podamos examinarnos. Dios nos ha dado una conciencia para que pudiéramos hacer esto que vamos a hacer ahora, para que podamos mirar dentro de nosotros si es que estamos guardando resentimiento. Si eres capaz de recordar que alguien te ha hecho daño en algún momento de tu vida. ¿Recuerdas alguna experiencia donde te sentiste humillado, ultrajado, ofendido, herido, menospreciado? ¿Alguna situación en la que te sentiste agredido, golpeado, insultado, ninguneado? ¿Algo que te haya provocado una herida? Y ahora, al recordarlo, ¿se están volviendo a avivar los sentimientos que experimentaste aquella primera vez? ¿Aún sigue doliéndote? ¿Sigues reproduciendo el sentimiento de humillación, de dolor que viviste la primera vez? Sabes que cuando tú tocas una cicatriz y te duele, es porque aún no está sanada. Y si tú eres capaz de recordar el daño que te hicieron y al recordarlo vuelves a sentir el más mínimo dolor, es que eso no sanó. Se cerró en falso y seguramente hay infección. Y eso se extiende y provoca amargura que se contagia a los demás y te ciega. Y al final, cuando miras para ti, te ves amargado. Cuando miras a los que están a tu alrededor, los ves amargados y toda tu vida se vuelve amargura. Y lo que tenemos que hacer es liberarnos de esa carga, de ese resentimiento, decidir perdonar, no porque lo merezcan, no siquiera porque hayan reconocido que nos han hecho mal, sino, como decía, casi, permitidme la expresión, de manera egoísta, para ser sanado, para poder continuar con mi vida, para no quedar atrapado en el pasado y ser víctima hoy, 10 años, 20 años después, de las mismas personas que me quisieron hacer daño. Y hoy les vuelvo a permitir que me sigan haciendo daño y solo porque retengo el recuerdo de aquello que me hirió. Si tú tienes resentimiento, hoy tienes que arreglar cuentas con Dios. Lo mismo que si tienes culpa, la solución es la misma. Si hay algo por lo que sientes peso en tu alma, si hay algo que ahora el Espíritu Santo está trayendo a tu mente y te está diciendo, esto estaba mal, esto que hiciste no era conforme a mi voluntad, esto no es la forma en la que deben de proceder los hijos de Dios. Si el Espíritu Santo te está trayendo hoy a tu conciencia algo, está aflorando, es porque aún no está resuelto el tema de la culpa, aún hay algo pendiente. Quizás el confesarlo, el decir lo que Dios dice en cuanto a eso, deja de negarlo, deja de decir que no tiene importancia, deja de culpar a otros, deja de intentar justificarte haciéndolo razonable y reconócelo. Es verdad, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces, por fe, igual que un día creíste que Jesús, si tú le confesabas y le recibías en tu corazón, Él te daba vida eterna y te salvaba y te hacía parte de la familia de Dios, con esa misma fe cree que Dios te está perdonando, que Él ya te ha perdonado. Lo hemos recordado en la Santa Cena. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en su sangre todos nuestros pecados, y todos quiere decir todos, no hay ninguno que quede fuera, son perdonados. Por tanto, aquello que Dios perdonó, no sigas cargando con ello. No te culpes por algo que Dios ya olvidó. Acepta su perdón y vive en consecuencia. No le hagas con tu actitud un mentiroso a Dios. O quizás estás atravesando por un duelo y, como decíamos, el duelo no es malo. Es una situación que sufres o que atraviesas durante una pérdida y es una situación de adaptación a una nueva realidad. El problema es cuando no procesamos el duelo, es decir, cuando no avanzamos, cuando nos quedamos estancados en alguna de las fases, en la negación o en el enojo o en la negociación.
No, tenemos que llegar a la aceptación. Hay una nueva realidad, esto es así a partir de ahora y de aquí en adelante tengo que seguir con mi vida, con lo que queda, con lo que hay. Estas son las cartas que me han tocado y con ello tengo que seguir jugando, ¿verdad? Y entonces, sencillamente, poner mi vida en las manos de Dios, dejar que Él pueda ayudarme con mi carga, compartirla, como decía el apóstol Pedro, echando toda mi ansiedad, aquello que me produce dolor, aquello que me produce tristeza, encima de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar para que Dios pueda ministrar vuestros corazones, para que Él pueda restaurar vuestras almas, para que Él pueda levantaros del polvo, para que pueda permitiros recuperar fuerzas para hacer frente a cualquiera de las situaciones que tengáis que estar atravesando en estos momentos. Yo te invito a que, si tú estás en alguna de estas tres situaciones que hemos descrito, cargando con resentimiento, culpa o duelo, te pongas en pie donde estás. Yo quiero orar por cada uno de vosotros. En silencio, todos en actitud de oración, vamos a cerrar nuestros ojos, no miramos al que está a nuestro lado, pero si tú quieres hoy que Dios pueda sanar tu alma, pueda darte nuevas fuerzas para hacer frente a situaciones que están dañándote, no tengas vergüenza, nadie te juzga, ponte en pie ahí donde estás. Voy a invitar al grupo de alabanza que pueda subir y mientras ellos ocupan su lugar, oramos. ¿Os parece? En cualquier momento que tú quieras puedes ponerte en pie. Esto es entre tú y Dios. Dios está mirando tu corazón y Él actuará para tu bien. Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que no solo nos inspira y nos enseña el camino por el que debemos de andar, sino que también nos convence, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Gracias, Señor, porque tú sacas a la luz cosas que hemos pretendido ocultar y que están ahí haciéndonos daño y hoy no queremos seguir fingiendo, sino que venimos ante ti y queremos hacerlo a cara descubierta, reconociendo, Señor, que hay resentimiento en nuestros corazones, que hay cosas que no hemos querido perdonar y nos hemos aferrado a la herida sin darnos cuenta de que esto solo nos perjudica a nosotros y nos impide seguir avanzando y cumpliendo tu propósito. Que muchas veces también, Señor, la culpa nos consume, porque no sabemos, Señor, o no queremos reconocer que lo que hemos hecho estaba mal. Y muchas veces, incluso habiéndolo confesado, no llegamos a experimentar tu perdón, Señor, porque nos cuesta creer que lo que hicimos pueda ser perdonado. Pero gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y no hay ningún pecado que quede fuera de la cobertura de la sangre de Jesús. Gracias por tu perdón. Y de una forma también muy especial, yo quiero interceder por aquellos hermanos míos, Señor, que están atravesando por una situación de pérdida, que han, Señor, experimentado y están experimentando dolor porque algo que les era amado, algo que no querían renunciar a ello les fue quitado. Y en este proceso, Señor, yo te permito que ellos puedan ver cómo tú te has especializado en hacer que de lo malo incluso surja algo bueno. Y como esto que ahora quizás no entendemos por qué, Señor, va a contribuir a que nuestro carácter crezca y sea más semejante al de Cristo y podamos influir e impactar en el mundo de una forma especial, para que otros te conozcan. Padre, oramos para que tú traigas consuelo y fortaleza a su alma, para que puedas restaurar nuestras almas. Lo hacemos en el nombre de Jesús.